Buenas noches, yo soy Romy Ortiz. Primeramente, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este nuevo programa de nuestro espacio Floreciendo Juntos. El día de hoy tocamos un tema muy interesante que lo coloqué bajo esta frase. Mi deseo y yo somos uno, define tu deseo. ¿Okay? Bajo este rótulo vamos a desarrollar esta temática para poder redondear el tema que hicimos la semana previa, en el programa anterior, que tocamos el tema de la visualización, cómo hacer uso de la maravillosa imaginación, de ese gran poder que tenemos, y utilizamos ese gran poder para poder, valga la redundancia, a fin de seleccionar un deseo, ¿no? Entonces, ese es el tema que tocamos hoy. Gracias a todas las personas que se están uniendo y a todas las personas que nos verán después en diferido. Muchísimas gracias. Y bueno, yo empiezo ya con el tema. Gracias a todos por estar llegando aquí. Lo valoro muchísimo. Gracias. Miren, entonces el tema de hoy, mi deseo y yo somos uno, define tu deseo. Partimos de aquella premisa de que todo ya está terminado. Todo ya está hecho. El deseo es la voz, es un llamado de tu grandeza, de ese gran poder que existe en ti. Es por eso que surge un deseo en forma de objetivo, de proyecto, ideal, ¿no? Esa es la voz que te está diciendo, te está tocando y te está diciendo, ponme atención. Te habla tu gran poder. Hazme uso, utilízame. Entonces, de esto, esa es la primera importancia, o para qué surge un deseo, ¿no? Cuando este deseo surge en ti porque el deseo ya te desea. Eso es verdad. Cuando el deseo surge en tu imaginación, en tu mente, esto significa que este deseo ya es un hecho. Ya existe, ¿no? Entonces, es cuestión de nosotros hacer uso de ese gran poder que tenemos, ¿no? Por medio de la visualización, por medio del uso de nuestra imaginación, y de esta manera nos apropiamos, hacemos nuestro ese deseo, y al hacerlo nuestro, ya está consumado, ya es un hecho. Eso es lo espectacular, lo grandioso de todo esto, porque realmente es muy sencillo. Como lo dice la física cuántica, existen muchísimas realidades paralelamente. Entonces, lo que hacemos a través del deseo y de la visualización del mismo, al seleccionar esa imagen final en donde nosotros damos por hecho de que ese deseo ya está consumado, eso significa de que estamos seleccionando una de muchísimas realidades, de muchísimas posibilidades que ya existen paralelamente. Lo que queda en nosotros es hacer una selección deliberada, consciente, de una de esas realidades. Al seleccionarla, yo hago de esa selección, la hago mía, la traigo hacia mí por medio de la visualización. Entonces ya es mía, ¿no? De la perspectiva de la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese deseo ya está consumado en el momento en el que yo lo visualizo, ¿no? En el que yo lo asumo. Esa sería una otra manera de hablarlo. Entonces, cuando decimos mi deseo y yo somos uno, partiendo de esta premisa de que la creación está terminada, de que el deseo me desea, de que cuando yo deseo algo es ya un hecho, existe, ya está cumplido, ¿no? Ya está. Entonces, paso al siguiente nivel, que es la definición. Define tu deseo. ¿Qué significa definir tu deseo? Conjuntamente con mi deseo, yo somos uno. Cuando yo digo define tu deseo, yo, desde mi experiencia, encontré dos aspectos importantes en esta frase. Uno es el definirte y el otro es definir tu deseo.
¿A qué voy con esto de definirte? Cuando yo digo, define tu deseo, estoy diciendo, tu deseo ya está implicando que es algo tuyo, ¿no? Entonces, cuando es algo tuyo, esto significa que tiene que ser, nuevamente, es algo mío. Tiene que ser un deseo que me represente, que me identifique, con el cual yo me identifique, ¿no? De esta manera es auténtico, tiene el carácter de autenticidad, porque fui yo quien lo seleccionó. Cuando hago hincapié en este punto de definirte, a lo que quiero llegar es de que esa elección o esa selección del deseo que surge en ti tiene que ser partiendo de tu sensación de identidad. Es decir, desde el punto previo de que sabes tú quién eres. Cuando tú sabes, es decir, cuando yo, en primera persona, sé quién soy, ¿no? Cuando me conozco, cuando sé cuáles son mis intereses, cuando sé cuáles son mis preferencias, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis gustos, entonces estoy en calidad, en capacidad de hacer una selección desde mi identidad, desde mí misma. Entonces yo estoy seleccionando algo que es mío, algo que me refleja. Y no estoy yo seleccionando un sueño desde las exigencias del contexto o de mi entorno. ¿A qué me refiero? Que muchas veces aquellos sueños que tenemos pensamos que son nuestros, pero en realidad solamente son aquellas respuestas a expectativas del contexto familiar, del contexto social, del contexto religioso, en fin. Y muchas veces sucede de que esos sueños en realidad no fueron los nuestros. No fueron, es algo que me sucedió a mí también. En el caso mío, cuando yo estudié la primera carrera que estudié, yo en realidad quería estudiar literatura, por ejemplo. Yo quería estudiar literatura, me gustaba muchísimo leer, siempre me ha gustado leer. Y recuerdo que, bueno, yo terminé estudiando la carrera de Derecho, yo terminé siendo abogada y no estudié lo que yo quería inicialmente estudiar, porque las expectativas eran de que, que con una carrera de letras, de humanidades, siendo mujer, no podría llegar muy lejos y que era muchísimo más conveniente que estudiara una carrera con la cual yo sí o sí seguro tendría después un trabajo. Entonces fue por eso que estudié esta carrera, que ahora no me arrepiento porque me ha servido mucho lo que he estudiado, es decir, todo lo que yo estudio siempre me es útil. Sin embargo, en aquella época yo viví un sueño ajeno, pero no viví un sueño mío. Y de esto me di cuenta muchísimos años atrás. Luego, porque yo aún no me conocía, yo no sabía realmente quién era, yo no sabía qué tipo de gustos yo tenía, cuáles eran mis verdaderos deseos, cuáles eran mis preferencias, porque vivía dando gusto a mi entorno y no tomándome a mí como prioridad. Es decir, mi prioridad era siempre, durante muchísimo tiempo, hacer feliz al resto y pensar en último estadio en mí misma. Entonces, fue así que yo terminé estudiando una carrera que realmente no quería, y así fueron con muchísimas cosas en mi vida, hasta que yo en un momento me hice consciente y empecé a hacer este viaje, este camino en donde yo quise saber quién realmente era y empecé a descubrirme, y es así cuando me di cuenta de que muchísimas prioridades
que yo pensé que eran tales, que yo pensé que eran prioridades, que eran mías, realmente no lo eran. Porque empecé a conocerme, empecé a escucharme a mí misma. Y muchísimas de esas prioridades empezaron a caerse, empezaron a ser reemplazadas, o algunas de esas prioridades cambiaron de lugar en ese rango, ¿no? Empezaron a bajar, algunas que estaban abajo empezaron a subir, ¿no? O vinieron nuevas prioridades en mi lista de preferencias. Y fue gracias a que yo empecé a invertir en ese autoconocimiento, en saber quién realmente yo era. Y es entonces cuando yo empecé a soñar, pero a soñar por mí y a soñar para mí. Y es muy gratificante, es realmente una felicidad saber que yo estoy ahora viviendo la vida que yo quiero vivir. Yo ahora soy la única artífice, es decir, soy el autor, la autora de este libro que yo estoy escribiendo. Yo ahora asumí la responsabilidad de elegir mis proyectos, elegir mis objetivos, de soñar ahora desde mi identidad, porque sigo trabajando en ello, sigo descubriendo nuevos aspectos de mi vida que antes no sabía que existían, no sabía que era yo, todo eso que estoy ahora descubriendo. Y gracias a ese viaje, a ese camino de autodescubrimiento que inicié, en el que yo me hice consciente de mí misma, es cuando yo empecé a soñar, pero a soñar de verdad. Y es algo que por eso es que le puse tanto énfasis cuando estuve trabajando este tema, estuve viendo cómo es que le vamos a dar el enfoque, porque recordé cómo fue el camino que yo seguí. Y ahí fue cuando me di cuenta qué importante es, primero, definirte tú mismo como persona, saber quién realmente eres tú, es decir, recuperar esa sensación de identidad. Y cuando tú recuperas esa sensación de identidad, de saber quién eres tú, de ese yo soy, es entonces cuando estás en capacidad de saber qué es lo que realmente quieres. Y entonces ahí es cuando llegamos al siguiente punto, que es la definición de tu deseo, ¿no? Es allí cuando tú ya puedes saber qué es lo que realmente tú quieres, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente deseas hacer o qué es lo que es para ti importante. Entonces ahí es cuando empiezas a cuando llegas a ese otro punto, ¿no? De la definición de tu deseo, ¿no? Y lo importante y lo válido que es llevar a cabo esta elección de la autodefinición es de que ese deseo logra hacerse uno que es irreemplazable. Es un deseo que es impostergable. Es un deseo que se hace único, auténtico, porque es un reflejo de tu verdadera identidad, de tu esencia, ¿no? Porque lo haces desde la autodefinición, desde tu sensación de identidad, que tú mismo definiste. Y no fue por definición externa, no es por lo que te dijeron los demás o por lo que los demás esperen de ti o porque quiera agradar a alguien, sino porque tú ahora decides tomar la responsabilidad, las riendas de tu vida y tú entonces es quien define quién realmente eres tú, ¿no? Asumes esa responsabilidad, asumes ese compromiso contigo mismo. Entonces, cuando seleccionas un deseo desde esa autodefinición auténtica, este deseo se convierte en un deseo ardiente, en un deseo ferviente, en un deseo que sí o sí es un hecho, que es un deseo en el que no cabe la posibilidad de cuestionarlo, en el que no cabe la posibilidad de postergarlo, de reemplazarlo o de abandonarlo, porque tú lo haces desde
la absoluta convicción de que si fuiste tú, ese ser auténtico que sabes que eres, entonces ese deseo te pertenece. Ese deseo es tuyo, ese deseo es tuyo, y ya sabemos que ese deseo, por medio de la visualización, del uso de la imaginación, que es tu gran poder, es cuando tú entonces te apropias de él, ¿no? A través de esa selección de la escena final, en donde tú juegas el papel del actor principal en primera persona y en tiempo presente, haces de ese momento, de ese lugar, lo haces un aquí y una ahora, y en tu imaginación lo sientes desde el corazón y lo sientes con los sentidos, con todo lo sensorial que existe en ti, en tu imaginación, ¿no? Entonces, eso era para mí muy importante, hacer el hincapié, el énfasis en lo primordial que es hacer una selección, es decir, tener un deseo, soñar en grande, primero desde la definición, desde la autodefinición, es decir, definirte a ti como persona, definirte a ti, y luego entonces es cuando tú, de una manera deliberada y con conocimiento de causa, puedes saber, es esto lo que realmente yo quiero, y no lo que quieren, lo que quiera mi familia, lo que quiera mi pareja, lo que quieran en mi entorno laboral, o lo que quieran en mi entorno social, sino lo que realmente yo quiero. Y es así cuando ese compromiso contigo y ese compromiso con tu deseo, porque en realidad es así cuando el deseo y tú se hacen uno. Es así cuando ustedes se fusionan y se hacen de verdad uno mismo. El deseo es entonces un reflejo de tu identidad, de tu esencia, de tu autenticidad, porque te haces auténtico cuando tú tomas las riendas de tu vida, cuando tú te defines. Y este deseo es un hecho consumado, ¿no? Gracias al uso de la visualización o del uso de tu imaginación, ¿no? Entonces, eso era para mí muy importante, que ustedes también conocieran cómo es que en mi caso este proceso de selección de un deseo y la consumación del mismo se llevó a cabo, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, un punto también importante que creo que es resaltante y que vale la pena mencionarlo es: ¿para qué tenemos ese deseo en realidad, ¿no? Y el deseo es para que tú te hagas consciente de esa grandeza que existe en ti, para que tú te hagas consciente de la persona que realmente eres, ¿no? Para que tú también hagas uso de ese poder, no solamente hacerte consciente de que eres esa esencia, de que eres la causa, ¿no? De que eres ese yo superior, que todo ello está en ti, sino para que también hagas uso de ese poder. Porque si no, ese poder se activa y trabaja en automático, y es allí cuando entonces surgen esas manifestaciones incongruentes, y no vivimos en plenitud, no vivimos una vida feliz. Sin embargo, cuando tú te haces consciente de quién realmente tú eres, y cuando sabes qué es lo que tú realmente quieres, entonces haces una selección de manera muy deliberada, ya sabes qué es lo que quieres, entonces tú eres el que empieza a seleccionar los sucesos que quieres vivir, ¿no? Entonces estás en condiciones de vivir una vida feliz, una vida plena, una vida llena de amor, como tú desees vivirla, ¿no? Pero ya eres tú quien lo hace de manera consciente, ¿no? Y bueno, este era ese tema tan importante que a mí me pareció sumamente vital saber de qué se trata cuando se dice yo soy uno con mi deseo. Define tu deseo. Tienes que ser muy concreto al momento de definir ese deseo. Cuando ya sabes cuáles son tus intereses, entonces es allí cuando tú ya puedes decir, esto es lo que realmente yo deseo, ¿no? A veces sucede de que muchas personas, me sucedió también a mí,
que uno dice, pero yo ya tuve el deseo y el deseo no llega, o no lo veo manifestado en este mundo terrenal. Y puede ser, una de las causas puede ser de que probablemente ese deseo realmente no era el tuyo, probablemente era solamente un eco de las expectativas de fuera. Probablemente estás con esa idea de que, bueno, que de repente me quiero casar, pero todavía no me caso, o de repente tengo mi novio, pero mi novio todavía no me propone matrimonio, porque probablemente ese no sea realmente tu deseo. Socialmente, culturalmente, desde la familia vienen esos pedidos o esas solicitudes de que, bueno, en fin, ¿cuándo? ¿Para cuándo? O tú ves que en tu entorno todos o todas se casan, todos tienen pareja, o tú todavía no, y es realmente lo que tú quieres. Es decir, el que el vecino, el que tu prima, el que tu hermana, el que tu amiga lo haga de esa manera, no significa que sea la única manera. Es decir, pueden haber otros caminos. Es decir, como dice el dicho, muchos caminos llevan a Roma. No solamente existe una forma, existen muchísimas para poder ser feliz. Y es que no es que yo no tenga algo en contra del matrimonio o la relación en pareja, por el contrario. No, a lo que yo me refiero es que lo importante es de que tú primero sepas qué es lo que tú realmente quieres, ¿no? Qué es lo que realmente quieres vivir, experimentar en tu vida. Y que sean sueños que te reflejen, que reflejen eso que realmente eres tú, y no que sean sueños ajenos. No, que no sean sueños que sirvan solamente para complacer a los demás, y probablemente no es lo que tú quieres. No quieras complacerte o no te complaces de esa manera, ¿no? Porque culturalmente venimos todos los hispanohablantes venimos de esa herencia cultural en donde no nos enseñaron a darle voz a ese yo interno, en donde siempre fue relegado, en donde siempre fue más importante escuchar la voz de los demás y pedir permiso, consultar antes de dar un paso. Y no nos enseñaron a atrevernos, no nos enseñaron a ser audaces, a ser simplemente hasta rebeldes. Sino que siempre, la mayoría de las veces, era esperar, ser sumisos y que primero que el entorno esté contento, y entonces tú en algún momento puedes pensar en tu felicidad o puedes pensar en ti. Y es por eso que muchas veces nosotros no sabemos quiénes realmente somos. Y al no saber quiénes somos, entonces hacemos elecciones que no son concordantes con nuestra naturaleza, por el desconocimiento. Sin embargo, es posible hacer un alto y decir, ahora quiero empezar. Es decir, ahora quiero saber quién realmente yo soy. Ahora quiero de esa manera decirme a mí misma, me amo y quiero conocerme, reencontrarme conmigo misma o conmigo mismo, y empezar a escudriñar, empezar a ver qué cosa existe realmente en mí, quién realmente soy, ¿no? Y eso es algo que a mí me sucedió y que todavía me sigue sucediendo, y es un descubrimiento que me sorprende de manera positiva. Descubro cada vez más nuevos aspectos, nuevas facetas en mí que yo realmente no sabía que existían en mí, y ahora sé que existen muchísimas otras facetas que todavía tengo por descubrir, y dejo sorprenderme de lo maravilloso que existe en mí. Y es porque yo me di la posibilidad, yo me permití conocerme a mí misma, ¿no? Y bueno, y ahora tal vez la pregunta es, ¿y cómo empiezo a hacer ese descubrimiento, ese autodescubrimiento? ¿Cómo empiezo a saber quién realmente yo soy?
Entonces, a mí lo que me ha servido muchísimo es darme momentos en los que yo, esos momentos de silencio, en donde no necesariamente tiene que ser que yo haga una meditación, en donde yo esté en un estado alfa y que yo me abstraiga totalmente. No, a eso yo no me refiero realmente, sino que a lo que yo me refiero es darme momentos en los que yo pueda entrar en diálogo conmigo, ¿no? En un diálogo consciente, ¿no? Empezar a preguntarme, ¿cómo soy yo? Es decir, Romy, descríbete, ¿no? Y lo que yo hice al inicio, cuando yo empecé todo este camino, y que yo sigo en este camino de autodescubrimiento, cuando yo empecé aproximadamente hace un año, ya, pero de manera así, con mucho énfasis, ¿no? Lo que yo hacía mucho era escribir. Entonces, yo me describía a mí misma. Yo escribía en mi libreta de notas. Yo me escribía y me decía, yo, Romy, yo soy. Empezaba con el yo soy. Y empezaba a hacer una autodescripción de mi persona de manera muy auténtica, ¿no? ¿Cómo me veo yo? ¿No? Entonces, me daba esos momentos en donde yo escribía y yo empezaba a escudriñar, empezaba a escarbar, ¿no? Es como que tuviese una lupa y estaba en una cueva y tenía que ver dónde escarbar para poder encontrar ese tesoro que estaba ahí, y ese tesoro está en mí y está en ti, está en todos nosotros. Y ese descubrimiento lo tengo que hacer yo misma, es decir, no lo tiene que hacer ni lo debería hacer nadie por mí, porque eso es algo que fue pasando durante años en mi vida, y eso anuló mi identidad, porque fueron otros los que me definieron, o yo permití que esa definición se diera por ese contraste de qué es lo que dicen los demás sobre mí, qué es lo que esperan los demás sobre mí, cómo me ven los demás. Por eso es que era tan importante para mí contar con la aprobación de mi entorno. Por eso es que yo era una persona que era muy dependiente de lo que las personas decían sobre mí. Por eso es que me afectaba muchísimo. Por eso es que yo, para evitar que me afectara, yo tenía que hacer muchísimas cosas para agradar a todos. Aunque eso implicara que yo hiciera un uso innecesario de mis energías, que me fuera muchísimo más de lo que yo podía dar, pero era simplemente para poder darlo todo, para que las personas siempre estén felices conmigo, sin importar lo que yo, cómo me sentiría, si es que estuviese ya agotada o si es que ya era demasiado, pero no importaba. Lo importante es que los demás estuvieran felices, pero no me tomaba yo en cuenta. Entonces, no vivía una vida que yo quería vivir, era la vida que vivía la vida de los demás, es decir, una vida muy condicionada y muy dependiente de la opinión, del parecer, aprobación y permiso de los demás. Es decir, yo no era capaz de tomar decisiones por mí misma porque yo era un nudo de miedos. Es decir, yo no tenía esa sensación de seguridad en mí misma, que ya la tengo ahora y que la sigo trabajando, ¿no? Que es un trabajo constante, ¿no? Esa sensación de autodefinición no existía en mí. Por el contrario, una persona muy débil, es decir, que siempre estaba a la expectativa de lo que los demás quisieran, y yo era perfecta, porque yo era perfecta, es decir, conmigo no tenía nadie problemas, conmigo no tenía nadie ningún tipo de duda, porque como lo daba todo para que el resto estuviese contento, entonces agradaba a uno, agradaba al otro, agradaba aquí, y era tan agotador y era a la vez tan me sentía tan vacía porque no hacía lo que yo realmente quería, ¿no? Y es cuando yo empecé, como les digo, desde hace un año ya de manera consciente, de manera intensa, a trabajar en mí, a descubrir quién realmente yo era, cuando yo empecé a liberarme. Es decir, como que me saqué capas, así, me saqué capas y capas y capas que solamente estaban ocultando
esa verdadera Romy, ¿no? Quién realmente yo soy. Y ahora puedo decir lo que yo digo, lo que yo expreso, lo que ven las personas que tienen que ver conmigo, con los que yo tengo contacto, ven a la persona que realmente es, ven a esa persona auténtica que está todavía invirtiendo muchísimo tiempo en ella, que está invirtiendo mucho conocimiento, está invirtiendo muchísimo en seguir sacándose esas capas de cebolla, ¿no? Para seguir descubriendo qué existe todavía en mí. Y yo ya descubrí muchísimas cosas hermosas y es por eso que sé que vale la pena iniciar este camino. Y como les dije hace un momento, es como que si fuese un trabajo de arqueólogo, de excavación, en donde yo con mi lupa, con esta luz, ¿no? Con la luz y con mi lupa y no sé, con algo que esté escarbando. Y sigo encontrando nuevos tesoros innumerables. Y es tan gratificante saber quién realmente uno es, porque de esa manera tú vives la vida de tus sueños. Es decir, puedes vivir tus propios sueños y ya no los sueños de los demás, ¿no? Entonces, esa fue una de las maneras como yo empecé ese autodescubrimiento, empezar a darme esos momentos de introspección, en conversar conmigo misma, hablar conmigo, empezar a identificar quién realmente yo soy, si me veía o si yo me descubría de repente con algún atributo, con alguna cualidad que no era la más beneficiosa para mí, pues entonces tenía que trabajar en ello. Entonces veía, ok, aquí hay alguna verdad que no me es beneficiosa, alguna verdad que me está impidiendo dar un paso o emprender un nuevo proyecto. Cuando encontraba algún miedo, ¿no? Que todavía surgen a veces, es la verdad que surge, porque no es que este camino ya se terminó, este camino es un camino que sigue por el resto de mi vida y es así. Entonces, cuando yo me di cuenta de que sí era importante identificar qué es lo que podría estar allí, identificar esos miedos, porque es algo que yo también me propuse. Dije yo, si existe un miedo, yo soy la que tiene que tener el control y no voy a permitir no lo voy a volver a permitir más, porque es algo que lo viví muchísimo tiempo, que yo o era presa de las opiniones de los demás o presa de los miedos, porque carecía de confianza en mí misma, de seguridad en mí misma y una identidad muy débil. Y eso es algo que yo me propuse este año. Si existe algún temor, si existe algún miedo, Romy, tienes que identificar dónde está la raíz. Y yo sé ahora que la raíz de todo miedo, que la raíz de toda duda, de toda incertidumbre que pueda existir cuando surge la posibilidad de cambio, cuando surge la posibilidad de que empieces un nuevo proyecto o un nuevo objetivo surja o algún sueño, puede surgir un temor. Entonces yo ahora sé que tengo que observarme, tengo que ser muy cuidadosa con lo que estoy pensando y entonces identificar qué cosa existe allí, qué verdad puede existir allí. Y si encuentro esa verdad limitante que me esté bloqueando, que me esté originando ese miedo, entonces empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en ese miedo, empiezo a trabajar en esa creencia limitante, cuestionándola y reemplazándola, ¿no? Entonces, con una nueva verdad que esté acorde con ese nuevo estado que yo ahora habito, gracias a este nuevo proyecto que surge en mí, gracias a este nuevo deseo que surge en mí. Entonces es allí cuando yo digo, no, yo me pongo en acción. En acción es para mí hacer ese trabajo de autoobservación, identificarlo, ¿no? Y trabajar, ya sea mentalmente o escribiendo, ¿no? Y estar muy atenta, ¿no? Con lo que surge en mi mente, ¿no? Porque yo sé que aquí está mi gran poder, ¿no?
y en todos ustedes, y ahora soy yo la que quiere que este poder opere de manera efectiva a mi favor, y quien lo pone en operación soy yo. Entonces, cuando ya uno se hace consciente, entonces es cuando uno dice, no, ahora sí tengo que hacer uso de este poder, pero ahora tengo que hacerlo uso de tal manera que yo me beneficie, es decir, por mi conveniencia tengo que ponerme en acción, es decir, en hacer un trabajo de autoconocimiento, de autodefinición y asimismo de seguridad, es decir, de reforzar esa sensación de autoconfianza, de seguridad en ti mismo, ¿no? Porque cuando tú tienes ese sueño, cuando tú surge en ti, sabemos ya que desde que surge en ti significa que ya está cumplido, que es un hecho, tú seleccionas de manera consciente, deliberada, con mucha precisión, de manera detallada, cómo quieres que sea ese deseo a través de esa escena final, que lo haces todo en tu mente, a través de la visualización. Entonces, cuando haces esto, es muy probable que surjan las dudas, luego de haber hecho esa apropiación a través de la escena final en tu mente. Probablemente, claro que les pasa a todos y me pasa también a mí, que a veces surgen esos miedos, ¿no? Es decir, cuando uno quiere hacer un cambio, ¿no? ¿Será posible? ¿Será que sí pueda ser algo factible para mí? No sé, tal vez en el caso laboral, por ejemplo, que tú te presentas para un nuevo trabajo, presentaste tus papeles, tu currículum, y empiezas, y bueno, tú ya estás con toda la motivación, con toda la ilusión, y tú dices, sí, que esto es mío, este es mi trabajo, este es mi puesto de trabajo, ya lo visualizaste, hiciste tuya esa escena final, ¿no? Y hasta el momento en que recibas la llamada de que este trabajo es suyo, pues probablemente surjan esas dudas. ¿Y si no me llaman? ¿Y si ya se lo dieron a otra persona? ¿Y si existe un candidato mucho más capacitado que yo? Mucho más, no sé. En fin, pueden surgir ese tipo de dudas. Entonces lo que tenemos que hacer en esos casos, que a mí también me ha sucedido, lo que tenemos que hacer es quedarnos un momento tranquilos. Podemos aplicar una respiración, ¿no? Empezar a decir tranquilos, empezar a inhalar y exhalar, y de repente después de un minuto puedes empezar a decir tu esencia, empezar a repetirte yo soy tranquila, empezar a bajar ese momento de estrés que puede surgir cuando ese miedo surja o ese pensamiento contradictorio empieza a surgir. Entonces puedes, a través de la respiración, calmarte y tranquilizarte, y cuando ya empiezas otra vez a tranquilizarte y puedes decir también esa frase, yo soy el poder, yo soy el poder que lo puede todo, yo soy el gran poder. Empiezas a sentir el efecto positivo de ese mantra que estás mencionando, ¿no? Y en ese momento entonces puedes volver a recrear esa escena que tú ya previamente visualizaste y asumiste. Adicionalmente, puedes y deberías también seguir con las frases que refuercen tu nueva verdad o que reflejen esa nueva verdad, ¿no? Que yo soy la mejor candidata para ese puesto es mío. Recreas esa imagen en la que tú ya estás sentado en tu lugar de trabajo, que estás en esa empresa, en esa oficina, ¿no? Y empiezas a disfrutar esa escena. Cuando la recreas, repites una o varias frases que corroboren esa escena final que tú estás recreando, ¿no? Y de esta manera empiezas a disipar, a debilitar ese pensamiento contradictorio que pueda surgir durante ese tiempo, hasta que ese deseo, que ya es un hecho, porque lo deseaste, se vea reflejado en el mundo terrenal, ¿no? En este mundo exterior, ¿no? Pero ya sabemos que desde el momento en que nosotros hicimos esa selección por medio de la visualización, ese deseo ya se consumó, ya es un hecho, ya existió. Es decir, todos los deseos ya están cumplidos, ¿no? Eso es algo que también me ayudó muchísimo. Cuando surge un nuevo deseo, recordar esa verdad, ¿no? Me la repito
siempre, continuamente, no siempre, pero de vez en cuando sí, todos mis deseos ya están cumplidos y van a surgir nuevos deseos. Y es legítimo y es beneficioso que surjan nuevos deseos, porque los deseos, como les comenté al principio, los deseos son la voz de tu yo superior, de tu grandeza, diciéndote, recuerda quién yo soy, recuerda que tienes que utilizarme, recuerda usar este gran poder que yo soy, ¿no? Para eso surgen los deseos, para eso están allí. Entonces es muy bienvenido cuando surgen nuevos y nuevos y nuevos deseos, ¿m? Porque eso es un sinónimo de que tú estás en ese proceso de evolución, ¿no? De elevarte en ese estado de conciencia, ¿no? De elevarte en esos estados que tú estás viviendo. Es decir, cada nuevo deseo te permite seguir escalando un nuevo peldaño y continúas con ese desarrollo, con esa evolución, ¿no? Entonces, con ese crecimiento. Por eso es tan importante y es tan beneficioso. Es algo que yo también siempre les digo mucho a las personas con las que yo trabajo. Les digo, sueñen en grande. Es decir, no este mundo consciente de personas despiertas, como somos todos nosotros que estamos aquí, en este mundo no hay lugar para las mediocridades, no hay lugar para los sueños a medias, no hay lugares para un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. No, es solamente para las personas que son valientes, que son audaces, que confían en sí mismos, que invierten en reforzar, en alimentar esa sensación de seguridad en sí mismos y a sí mismo en alimentar esa sensación de identidad por medio de la introspección, del autoconocimiento, ¿no? Entonces es tan importante siempre tener nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevos objetivos, nuevos ideales, porque a través de ellos descubres nuevas facetas en ti, nuevos aspectos que están por ser desarrollados. Y cuando tú desarrollas esos aspectos que existen en ti, esas cualidades, esos dones, esos talentos que están en ti, no solamente experimentas esa gratificación por ese logro del nuevo objetivo que sucede en ti, sino que adicionalmente tu entorno se beneficia de ese progreso que tú experimentas, de ese crecimiento que existe en ti. Tú eres, en ese caso, eres ejemplo vivo, inspiras a que otras personas también inicien este camino de autodescubrimiento, también sueñen en grande, iluminas con esa luz que existe en ti, ¿no? Es decir, estás en capacidad también de ayudar a otras personas para que esas personas también crezcan, sigan creciendo, ¿no? Entonces, es un efecto expansivo, es un efecto que no solamente se queda en uno mismo, sino que todos se benefician de ello, ¿no? Todos se benefician de ellos. Sabemos además que todos somos uno, que somos la totalidad. Es por eso que si tú tomas una decisión, si tú eliges un deseo, si tú seleccionas un nuevo deseo, desde ese amor propio, es decir, desde esa sensación de seguridad en ti mismo, desde esa autodefinición basada en el amor propio, ¿no? Sabiendo de que todos somos uno, se benefician todos. Todos se benefician de esa decisión, ¿no? Es por eso que esa frase tan bonita también, que amar es amarte. Tú eres el punto de partida y el punto de llegada. Tú eres la causa, ¿no? Y eres la esencia, es decir, tú eres ese yo soy, tú eres esa grandeza y eres la causa, es decir, todo lo que surge de ti vuelve nuevamente a ti y multiplicado. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Es decir, que por eso les digo que todos salen beneficiados cuando nos atrevemos, cuando nos armamos de valor y decidimos abandonar esa zona conocida, esa zona habitual en la que probablemente nos va bien, sin embargo no hay posibilidades de evolución y nos mantenemos mucho tiempo allí.
cuando lo hermoso de vivir es experimentar nuevas vivencias, adentrarte a nuevas experiencias, lanzarte, ir a por todo, es como que vives siempre en estado de, digamos, de adrenalina, y te sientes vivo, porque eso es parte de nuestra naturaleza, la evolución. No nos quedamos como un feto, no nos quedamos como un bebé de meses, ni como un niño de 2, 3 años, ni como un adolescente de 14, 15 años. Seguimos, es decir, en nuestra naturaleza, es decir, desde el aspecto fisiológico, vemos la evolución. Entonces, eso es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza humana también, ¿no? El ir, los cambios. Y los cambios no es otra cosa que nuevos deseos, nuevos proyectos, nuevos objetivos, nuevos planes que puedan surgir, nuevos ideales que puedan de pronto aparecer en nuestra mente. Escucharlos, ¿no? Es decir, no hacer caso omiso de ellos, es decir, no hacernos los sordos cuando surja algún nuevo deseo, ni tener miedo de tener un deseo. No, tienes que ser. Eso es una forma también de amarte, de tomarte en cuenta cuando le das voz a ese deseo. Ese deseo es la voz de tu grandeza diciéndote: recuerda quién realmente eres y utilízame, úsame, ¿no? Úsame para favorecerte y para favorecer a tu entorno. Por eso, chicos, les recomiendo de que sueñen en grande y háganlo siempre desde su esencia, desde el autoconocimiento, desde la autodefinición. Esto significa que ustedes van a soñar sus propios sueños, ¿no? Sueños que van a ser irreemplazables, sueños que van a ser únicos, auténticos, sueños que no pueden ser postergados, ¿no? Entonces, en donde solamente existe esa única posibilidad, ¿no? Cuando confíen en ustedes mismos, porque si fueron ustedes, si surgió en ustedes ese deseo, desde esa sensación de identidad, desde esa sensación de confianza en sí mismos, de seguridad en sí mismos, eso significa que ese deseo es un hecho. Es un hecho porque surgió de ustedes, porque ustedes son el poder, ustedes son el gran poder. Y ese yo superior es tan generoso con ustedes y déjense sorprender. Se los comenté en el programa anterior con esta frase: mi maravillosa imaginación es espectacular y yo lo sé. Yo visualizo de manera brillante en mi maravillosa imaginación. Esa fue la frase que yo compartí con ustedes. Sin embargo, mi yo superior es que me ama tanto y me mima y me engríe que me sorprende de manera extraordinaria. Los resultados superan lo que yo haya podido imaginar. Y eso me sucede a mí siempre, ¿no? Como les digo, yo tengo y cada uno de nosotros tenemos este gran poder que es nuestra maravillosa imaginación. Y ella es creativa. Ella es decir, es única, ¿no? Porque sin restricciones puede volar a lugares lejanos, ya sea en distancia o en tiempos, y hacerlo un aquí y una ahora, ¿no? Es espectacular nuestra maravillosa imaginación. Sin embargo, ese gran poder que existe en ti, ese yo superior que existe en ti, te ama tanto y recompensa esa seguridad que tú estás alimentando en ti mismo, en ti misma, y recompensa ese reconocimiento y esa aceptación que haces tú de tu grandeza, que lo menos que puede hacer es recompensarte con resultados espectaculares que superan a creces aquello que tú imaginaste, ¿no? De manera deliberada. Por eso, chicos, hagan uso de este gran poder que ustedes tienen, hagan uso de ese gran poder, esa autodefinición. Defínanse primero a ustedes mismos y luego definan ese deseo.
con lujo de detalles, como ustedes quieran, si ustedes desean, en fin, viajar a algún lugar en especial, investiguen cómo es ese lugar, con lujo de detalles, es decir, todo lo que ustedes disfruten, ese proceso de investigación. Nútranse de toda la información que les sea útil para que al momento de hacer el acto de visualización, ustedes se disparen creativamente en su imaginación, ¿ya? Y disfrútenlo, recuerden, en el momento que hagan esa visualización, háganlo en primera persona, en tiempo presente, una escena corta, que dure muy poco, en donde ustedes se sientan y se vean felices. Sientan en ese momento esa satisfacción, esa alegría de estar en ese lugar, en ese momento, con esa persona, en la situación en la que ustedes hayan elegido. Disfruten ese momento, siéntanlo desde el corazón y siéntanlo, recuerden, con los sentidos, es decir, de manera sensorial. Yo les compartí en el último programa esa técnica de la memoria fotográfica, les compartí 3 ejercicios, elijan uno de ellos y de esa manera pueden ejercitar la memoria fotográfica para que hagan una transferencia al momento de hacer la visualización y hacerla mucho más genuina, hacerla mucho más viva, ¿ok? Entonces, hagan uso de ese gran poder y sean muy, muy creativos, disfrútenlo desde el corazón cuando hagan esa visualización y refuercen esa visualización que hicieron. Pueden recrearla las veces que quieran ustedes durante el día, con los ojos abiertos, traigan al ojo de su mente esa escena o escenas complementarias que refuercen esa visualización que ustedes hicieron previamente y pueden también reforzarlas con frases en primera persona, en presente, en donde ustedes solamente reflejen esa hermosa visualización que ustedes hicieron en su imaginación. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias por acompañarme hoy. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Pronto regreso con otro tema. Desde mi experiencia, lo hago con todo el amor de verdad que desde el amor quiero compartir con ustedes todas estas vivencias, porque si yo he logrado llegar aquí, he logrado ver y sigo viendo los beneficios de este camino de autodescubrimiento, si puedo dar fe y doy fe de que invertir en uno mismo, en este viaje de autoconocerse, de autodefinirse, si yo soy un ejemplo de que esto vale la pena invertir, háganlo también, porque es una decisión que yo tomo en cada momento. Yo decido ser feliz, yo elijo ser feliz, yo soy feliz. Esa es una de mis frases bandera. Cuando a veces las situaciones son un poco turbulentas afuera, producto de manifestaciones de estados antiguos, de esa manera yo me mantengo a flote, ¿no? Y así es como yo puedo otra vez recuperar ese nivel energético en el cual yo me siento bien. Siempre me repito cuando algo sucede, y si desean pueden repetirlo también ustedes: elijo ser feliz, yo elijo ser feliz, yo soy feliz. Elijo ser feliz, yo soy feliz. Aunque en ese momento, con lágrimas en los ojos tal vez, o con, no sé, tengan que, no sé, hacer un autodominio extremo para tal vez no explotar, pero es mejor darse unos segundos y mantener la calma. Y si después de esos segundos todavía tienen el apetito o las ganas de soltar o pegar un grito, bueno, pues lo pegan, porque tampoco tengan que reprimir ustedes, tampoco es bueno reprimir emociones. Las emociones no se reprimen, hay que transitarlas, ¿no? Pero no se queden mucho tiempo en aquellas emociones o en esos estados emocionales que no sean beneficiosos para ustedes, chicos. Pueden trascenderlos, pegar un grito, no sé, golpear una almohada o tirar una piedra a donde no se haga nada daño, en fin.
pero ustedes se sacan otra vez de allí. No se queden mucho tiempo ahí. ¿Ok? Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar hoy conmigo, todos juntos. Y gracias a las personas que nos ven después en diferido. Nos vemos muy pronto. Ya les cuento yo en previo qué tema hacemos. Y si tienen alguna sugerencia, con gusto me la pueden enviar. Y la compartimos con todos nosotros. Que yo sigo aprendiendo con ustedes. Me gusta seguir informándome, preparándome, porque esto retroalimenta este nuevo estado que yo elegí conscientemente, ¿no? En el que yo ahora me encuentro y me siento muy, muy feliz, porque ahora soy yo quien decide por mí, ¿no? Y para mí. Y aquí entonces ya no hay lugar para culpas, ni remordimientos, no. Aquí soy yo la persona que asumió la responsabilidad y la asume cada momento y de manera consciente. Bueno, chicos, gracias por estar aquí. Un abrazo. Les deseo un bonito fin de semana. Disfrútenlo. Yo aquí abrigándome un poquito más porque hoy empezó la nieve. Así es que espero que donde estén ustedes tengan sol, calor o en todo caso estén muy abrigaditos si es que también están con algo de frío. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias. Veo allí a Marce también. Muchísimas gracias. Las veo a todos ustedes. Gracias a Silvia, la veo a Istina. Gracias a todos por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta de compartir este momento con ustedes. Un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.